Y vamos a conversar hoy con el director nacional del Servicio Nacional de Migración, de Migrantes, Luis Eduardo Taller, en medio de toda una discusión que no solamente abarca a nuestro país, sino que también al mundo en general, sobre el rol de la migración y sobre todo la coordinación que tienen los migrantes, que son gente que en gran medida deben abandonar sus países porque tienen problemas allá, pero se encuentran con que llegan a países que no están o preparados o no tienen de alguna manera llamémoslo así, la aceptación nacional de recibir a los migrantes como si fuesen nacionales, y por lo tanto siempre, y lo hemos visto tanto en Europa como en América Latina, Luis Eduardo, quedan los migrantes como esas personas que uno ve en la calle, que no sabemos exactamente si es que tienen acceso a muchos de los servicios, donde hay alcaldes que tienen que preocuparse atentamente de ello, pero que en definitiva no se consideran por los chilenos como parte de nosotros mismos. Sí, exactamente, Fernando. Yo diría que hay en fondo, en la migración es un proceso social, una realidad social, digamos que de alguna manera el Estado siempre va detrás de ella. O sea, siempre va un paso atrás, por decirlo así. O sea, de alguna manera son procesos que se dan, que siempre son de alguna manera inesperados, ¿ya? En magnitudes que tampoco son medibles, que no son anticipables. Muchas veces entonces el desafío que tienen las instituciones públicas y el Estado para abordar el tema de la migración es de justamente buscar ese ajuste en términos de racionalidad, ¿ya? De orden, de cobertura de necesidades, y de iniciar un proceso, ¿ya? Que de alguna manera, digamos, concluya en que esa persona, ¿ya? Que sale de su país de alguna manera y que radica en otro, logre insertarse finalmente en la sociedad, ¿ya? Pero ese trayecto está lleno de, digamos, un trayecto muy espinudo, ¿ya? Con muchos baches, con muchas dificultades, y como te digo, que es en gran medida, digamos, en principio es poco predecible, ¿ya? No se sabe. O sea, hoy día salieron, a propósito de la guerra de Ucrania, 5 millones de personas. De Venezuela han salido en los últimos años un poco más, incluso, de manera muy repentina. Y llegan, digamos, a distintos países y los países empiezan a reaccionar. Entonces, ¿ya ha habido solicitudes de ingreso para, por ejemplo, refugiados ucranianos? Sí, llegaron, digamos, nosotros solicitaron audiencia, de hecho, en el servicio. Se están tramitando esas solicitudes de refugio con prioridad, ciertamente, porque están en una situación, vienen de una situación de guerra, ¿no es cierto? Entonces hay un grupo de familias chileno-ucranianas que ingresaron sus solicitudes, en torno a 60 personas que están ya en proceso de tramitación, ¿cierto? La solicitud de refugio es un proceso bien complejo. Nosotros tenemos un sistema de refugio muy alineado en el estándar internacional. Entonces un proceso que tiene sus fases, sus etapas. Hay una etapa de entrevista, de calificación de los casos, y mientras tanto se le otorga una visa por 8 meses. Entonces, durante ese periodo se evalúan y luego se concluye si amerita o no la condición de refugiado, en este caso. Ahora, el caso de los migrantes es un caso particularmente especial en todos los países, y yo te lo voy a plantear en el caso chileno, porque hay un concepto en psicología social que te señala esta compulsión que tienen los seres humanos por no hacerse responsable de lo que sucede, sino que buscar a alguien a quien echarle la culpa de lo que sucede. En todo orden de cosas, siempre hay alguien, es el árbitro el que no te hizo ganar el partido, es el vecino el que, no sé, te altera y tú reaccionas mal con tu familia. En fin, siempre hay alguien responsable que no sea uno mismo, digamos, al respecto. Y en eso caen una cantidad muy grande de migrantes en distintos países, en Chile también, y de pronto encontramos de que ya la delincuencia, el narcotráfico, todo parece que de alguna manera tuviera algo que ver con la migración. ¿Qué tanto de eso es efectivo? Claro, los procesos migratorios
la llegada de migrantes a los países, lo está viviendo Chile desde hace ya varios años, cambian mucho las realidades de los territorios, las vidas cotidianas de las personas, ¿ya? Son procesos acelerados, son procesos de mucha intensidad en las vidas de las personas que conviven en esos entornos. Transforman los colegios, ya hay colegios que tienen matrícula desde hace ya años, mayoritariamente personas migrantes, las vidas cotidianas de las personas se ven muy trastocadas en muchos ámbitos. Entonces la migración es un proceso de mucho impacto en la sociedad, ¿ya? Y las sociedades nunca están preparadas, o sea, los estados nunca están completamente listos para procesos que son repentinos, acelerados, grandes, ¿no es cierto? Y tan profundos en los cambios. Entonces el desafío está justamente en abordarlo, en ir teniendo políticas que permitan ir abordando todos los temas de seguridad, ¿ya? Temas de control de frontera, temas de integración, de reconocimiento y de protección de grupos también vulnerables. O sea, normalmente se habla de la migración como un conjunto, pero hay muchas particularidades, ¿ya? Hay grupos que tienen necesidades, hay grupos que tienen también, digamos, condiciones de partida distintas. Si uno mira el ingreso, la desigualdad entre los grupos migrantes, hay una desigualdad más grande que entre los chilenos. Si uno mira los deciles, ¿no es cierto?, a partir de la encuesta CACEN, ve que hay más desigualdad social, socioeconómica entre los migrantes. Entonces hay migrantes de muy altos ingresos y otros en situación muy precaria. Está la situación de los niños, por ejemplo, ¿ya? Que requiere un tratamiento especial. Hoy día estamos viendo también situaciones muy complejas que las que estamos digamos, trabajando articuladamente, como la situación de calle que están viendo mucha gente. Hay muchos territorios además, ¿ya? Si uno piensa en el norte, pero también aquí en la región metropolitana, que han tenido que con pocos recursos, diría yo, con una presencia tímida y baja del Estado, han tenido que hacerse cargo muy a pulso de esto, ¿cierto? Entonces, estamos ante una situación que es bien compleja, que requiere mucho más presencia del Estado, ¿ya? Mucho más, yo diría que mucho más transparencia respecto de la magnitud de los problemas. Aquí venimos de un periodo, ¿ya?, donde, por ejemplo, la migración irregular, ¿ya?, de alguna manera se ha tratado como un hecho, digamos, se lo ha obviado, se ha de alguna manera invisibilizado aquello. O sea, se ha invisibilizado la situación de migrantes irregulares que están en Chile en una magnitud importante y no se ha asumido con la responsabilidad que se requiere, ¿ya? ¿Y qué se requiere? Se requiere abordarlo, se requiere, por ejemplo, en el caso de los niños, niñas y adolescentes, que es un volumen importante, niños que están en situación irregular, entregarle, digamos, la posibilidad de que accedan a los derechos. O sea, a los niños nosotros tenemos un compromiso como explícito de tratarlos como si fueran hijos de este país, porque lo son, y los vamos a asumir de esa manera. En el caso de otro grupo, claro, hay que saber primero quiénes son y dónde están las personas que están en situación irregular. Hoy día no hay una información, entonces nosotros tenemos que partir por hacer ese registro, ese chequeo de quiénes son, ¿ya? ¿Por qué, dime, Eduardo, por qué una cosa que tiene tanta presencia física en las ciudades, en las calles, como la migración, pasa tanto tiempo sin que, para usar tus palabras, no haya un catastro, no haya algún tipo de conocimiento registrado de quiénes son cada uno, de cuáles son sus situaciones, qué necesitan, en fin? Claro, lo que pasa es que es una cuestión, yo creo que de responsabilidad también, o sea, de responsabilidad pública. A nosotros nos parece que aquí hay que sumar, digamos, y hay que empezar a pensar en una política, ¿ya?, una política migratoria que sea de Estado. Yo creo que terminar de una vez, ya, con disputas, con caricaturas que se hacen por ahí de la política migratoria, ¿no es cierto?, y tratar de explicitar y consagrar los acuerdos que hay en materia de Estado en cuanto a la política migratoria, que son muy transversales. O sea, hay acuerdos aquí en materia de gestión de fronteras, ¿ya? Todos pensamos, sectores políticos, actores sociales, más o menos lo mismo respecto de eso. Hay acuerdos en términos de que la migración no debe generar perjuicio en el bienestar de los nacionales, en términos de acceso al servicio de salud, educación. Hay acuerdo en eso. Hay acuerdo en materia de el significado y el tratamiento que se le debe dar al refugio. Hay acuerdo transversal también en cuanto al cuidado de los niños, niñas y adolescentes extranjeros. Hay acuerdo en que la migración tiene que ser un factor, digamos, que esté asociado al desarrollo de los mercados de trabajo en Chile. O sea, nosotros nos hemos reunido con varios actores políticos de distintos sectores,
con otros actores sociales. Nos hemos reunido con muchos gremios de sectores distintos, industriales, con organizaciones sociales, en fin, y estas son cuestiones que están transversalmente, digamos, puestas ahí. Entonces, creo que hemos perdido mucho tiempo en no avanzar en una política que tenga una espalda de Estado, que sea transversal, que los actores estén, políticos y sociales, estén detrás de esta política. Entonces, yo creo que lo que se inició el 6 de mayo, que fue con esta constitución del Consejo de Política Migratoria que convocó la ministra Isquia Sichel, ¿no es cierto?, donde se convocaron, en esa presentación, ese lanzamiento de la Política Nacional de Migración, se convocó a los actores que digamos, de manera transversal y que van a estar involucrados en el proceso de formulación y en la consagración de estos acuerdos que son fundamentales. Y donde haya diferencias, bueno, tendremos que resolverlas, ¿ya? Tenemos que resolverlas, evidentemente que habrá algunas diferencias, pero no hay, yo creo, los aspectos fundamentales. Expulsiones, por ejemplo, también hay acuerdo en eso, la política de expulsiones, ¿no? Nadie piensa distinto en este país. Entonces, creo que se han perdido oportunidades importantes de avanzar en una política de Estado justamente para hacernos cargo de las situaciones más problemáticas de la migración. A ver, tú mencionaste que dentro de la masa de migrantes que hay a Chile hay una diferencia incluso en estrato socioeconómico que es mayor que la que existe en Chile entre distintos estratos económicos. ¿Eso por qué es? Eso es porque tú tienes una cantidad bastante apreciable de migrantes que son profesionales y que por lo tanto son recibidos de una manera distinta al migrante que tú lo ves en la calle. Sí, un factor es cómo lo recibe la sociedad, las instituciones, en fin, pero también las condiciones de partida de las personas. O sea, aquí, digamos, hay migrantes que tienen distinto origen socioeconómico desde sus países, que vienen con recursos, que vienen con más redes, que vienen... Y la gran mayoría de las personas migrantes que viven en este país, son en torno al 1,5 millones, ¿ya?, está en una situación donde efectivamente se integra, tiene su vida cotidiana normal, y hay situaciones más complejas porque hemos vivido en los últimos años un proceso muy intenso de migración de personas, claro, con niveles de pobreza mayores, en situaciones de mayor precariedad económica de origen, por decirlo así, y que ha sido, además, encima del contexto de pandemia. Entonces, es una situación que ha sido bien compleja, yo creo, y que ha generado esta como visibilidad mayor de la migración más precaria. Ahora, Luis Eduardo, si hay algo que no creo que haya mucha discusión al respecto, es que el problema de la migración, tal cual como tú lo has descrito, no es un problema ni siquiera del subcontinente sudamericano, es un problema mundial. Hemos visto las migraciones que salen del Medio Oriente hacia Europa. Hemos visto ahora, a raíz de la guerra, como tú decías recién, la migración que genera las situaciones de guerra con ucranianos pidiendo acceso a una serie de países. Lo hemos visto en Centroamérica con Estados Unidos. Y todo eso desde el punto de vista, si tú quieres, de lo que debe ser para ordenar, registrar, entender ese fenómeno. ¿Qué tanto uno conversa con los demás países? ¿Qué tanto uno mira experiencias de otros países para ver qué hay que hacer y qué no hay que hacer en materia de migración? Sí, bueno, lo primero, no hay recetas en esto. O sea, digamos, hay países que tienen mejores experiencias que otros, ¿ya?, pero tienen particularidades también, sus sistemas migratorios. Australia tiene un sistema, digamos, muy eficiente, Canadá, pero tienen una realidad muy distinta que la que se vive en América Latina, donde somos al mismo tiempo la región receptora de tránsito y expulsora de los migrantes. Pues el 80% de los migrantes que viven en la región vienen de la propia región. Entonces, claro, si uno lo piensa desde ese punto de vista, tenemos una particularidad, y es una particularidad que necesariamente nos obliga a resolverlo con los otros países. O sea, nosotros no vamos a lograr resolver el problema de la migración si no establecemos criterios comunes con nuestros países vecinos, con los países de tránsito y con los países de origen. No hay opción, digamos, sin herramientas de la política internacional, del multilateralismo,
para resolverlo. O sea, vamos a seguir de alguna manera, o sea, es parte de la solución. O sea, ¿Y qué tanto de eso, por ejemplo, puede de alguna manera mejorar condiciones como, por ejemplo, la inmigración irregular o ilegal? A diferencia de la migración que llega con visa y que transita y, bueno, se puede quedar acá, pero ha tenido permiso para entrar. Claro. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? ¿Cuáles son las dimensiones de una y otra? Sí, bueno, claro, en relación a eso, aquí hay que asumir como pasar al punto, tener como una lógica de responsabilidad compartida con los otros países. O sea, no puede un país en particular hacerse cargo, digamos, de un flujo, por ejemplo, del refugio. Nosotros como país no podemos hacernos cargo de una crisis que es regional. Tenemos que tener diálogo con el resto de los países en función de garantizar condiciones para que las personas puedan migrar, ¿ya? Porque es una realidad inevitable, puedan migrar en condiciones de seguridad y de regularidad. O sea, no hay país, digamos, por decirlo así, que tenga una irregularidad cero. No hay una situación. Siempre hay gente que cae en la irregularidad porque la tramitación es lenta, no pierden los documentos, no tienen los requisitos para la renovación, aun cuando hubiesen entrado regularmente. Y normalmente los países, incluso los que tienen sus fronteras más protegidas, ¿no es cierto?, tienen migración en virtud del ingreso clandestino. Dado esto, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que crear las condiciones para que la migración irregular, ¿ya?, ocurra lo menos posible. Hoy día nosotros tenemos en Chile una situación que es bastante compleja. En los últimos años han ingresado, según datos de la Policía de Investigación, en torno a 100.000 personas clandestinamente, irregularmente. Algunos de ellos, claro, o sea, de prácticamente ni uno sabemos quiénes son, salvo los que se han autodenunciado y tenemos, bueno, son estos datos de autodenuncia, tenemos información muy básica de ellos. Pero no sabemos si tienen papeles antecedentes, si tienen necesidades de protección, ¿ya? No sabemos, digamos, si tienen algún tipo de vínculo familiar acá. Entonces, nosotros tenemos que trabajar, uno, para garantizar que las personas que entran regularmente al país no pierdan la regularidad. O sea, la regularidad que podemos decir de venida, y eso es responsabilidad de este servicio que me toca dirigir, es fundamental. O sea, garantizar que las personas no caigan en la irregularidad, ¿ya? Facilitar los procesos. Ponerte un ejemplo, es una persona que está renovando un documento, una visa, claro, y le falta una apostilla, ¿ya? Uno no puede, o le falta, o se le falta el pasaporte vencido por unos días, en fin, uno no puede, digamos, dejar a esa persona en la irregularidad sin darle una opción razonable para que subsane, para que vaya de alguna manera. Entonces, estamos trabajando en esa línea y también nos preocupa el tema de la irregularidad. Nosotros no podemos abrir un proceso de regularización hoy día. Extraordinario. O sea, porque el servicio está con una situación de sobreexigencia. O sea, tenemos hoy día en el servicio hay 500.000 solicitudes en trámite, poco menos. 500.000. Hay una fila de 500.000 personas entre visas temporales, que son en torno a 170, permanencia de gente que está solicitando permanencia definitiva, que llevan más de 2 años solicitando eso, ¿ya? Refugio, nacionalizaciones, que son números menores, pero en torno a que tenemos un atasco de esa naturaleza. Entonces, ese es un motivo por el cual nosotros, si abrimos un proceso de regularización, vamos a entregarle visas a esas personas en 3 años más. Entonces, estamos desatascando el servicio, este cuello de botella que tenemos con medidas. Estamos invirtiendo recursos, estamos contratando personas, estamos estableciendo criterios, digamos, de agilización, automatización de procedimientos también. Acortando el trámite de alguna manera. Entonces, estamos en una situación, o sea, nuestro usuario, ¿ya? Está en una situación sumamente compleja, que no se ve. Normalmente se ve el tema de la migración desde un punto de vista como ya de la seguridad, de las situaciones más visibles en términos del impacto en la ciudad, en fin. Pero la realidad que viven los migrantes que están en proceso de regularizar su situación es muy compleja. Nosotros estamos entregando hoy día visas, ¿ya? Permanencia definitiva que fueron solicitadas en 2019 y tenía dos años a una persona esperando y durante esos 2 años están en estado de trámite. Entonces, dificultad para abrir cuenta en el banco, para arrendar vivienda, para tener contrato. Entonces, ahí tenemos una urgencia que no es muy visible, que tiene a mucha gente en situación de la práctica irregularidad, ¿no es cierto? Aunque formalmente están, digamos, en un proceso de regularización,
las dificultades. No hay una respuesta definitiva para ello. Claro, entonces eso es lo que nosotros vamos a hacer, es entregarle, estamos agilizando. Hoy día ya hemos entregado en el mes y medio que llevamos aproximadamente, ya hemos sacado 40.000 visas de las 170, entonces estamos con planes muy importantes para agilizar todo lo que es la tramitación de las visas. Estamos sacando las visas del proceso de regularización 2021 y vamos a entrar con las permanencias definitivas, idealmente ya hacia el próximo año tener más un régimen de tiempos que les permita a la gente. Piensa tú, Fernando, que sin un documento de identidad la gente no puede acceder a lo básico, ¿ya? Entonces, como Estado tenemos que esto contarlo, ¿ya? Y hacernos responsables. Es decir, esto es lo que estamos haciendo para resolver esta situación de precariedad de mucha gente que quizás no es la que sale mucho en los noticiarios, pero es la mayoría de las personas migrantes. A ver, déjame hacerte una pregunta respecto de eso. ¿Qué tanto, dado de que Chile se ha convertido en un país receptor de migración, qué tanto hay un negocio en torno al transporte y ubicación de migrantes, así tal cual como es obvio que ocurre en la frontera entre Estados Unidos y México, por ejemplo, y en algunas otras también? ¿Qué tanto hay una suerte de comercio asociado al transporte de personas de un lado a otro? Sí, hay, regular e irregular, ¿no es cierto? O sea, hay redes de tráfico, ¿ya? Y de trata de personas que están hoy día, la Policía de Investigaciones tiene trabajo y está haciendo una labor importantísima en esto, entre inteligencia, con carabineros también, de ir identificando estas redes de tráfico que en el fondo abusan de la situación de mayor vulnerabilidad y precariedad de las personas. O sea, eventualmente los introducen en redes de narcotráfico o de explotación sexual, en el caso de la trata. Entonces son situaciones muy complejas que estamos también viviendo, que tienen que ver más con crimen organizado, ¿ya? Eso escapa un poco a nuestra atribución de servicio, pero sí es un tema que nos preocupa mucho porque tenemos que abordarlo también como Estado. Y yo diría que eso ha crecido mucho porque en la medida en que tú no tienes canales claros, ¿ya?, regulares de ingreso, ¿ya?, como por ejemplo nosotros estamos trabajando con el tema de la reunificación familiar, como abrir canales regulares de ingreso. Cuando tienes clausurada la frontera, ya por motivos de pandemia o por motivos de política, ¿ya?, y tienes al otro lado una crisis, ¿ya?, humanitaria, económica, política, en fin, en muchos países de origen, tú tienes claro el pasto para que estas bandas y para que se monte este negocio como se monta en México, como se monta en la frontera norteamericana, en Centroamérica, como se monta también en la frontera chilena. Entonces, y algo que en estas condiciones que ha ido creciendo y igual se está trabajando en eso, se trabaja bastante en eso. Por último, Luis Eduardo, te quiero preguntar por el episodio ese que generó mucho comentario en torno a lo que planteó la ministra del Interior ante la Cámara de Diputados sobre los migrantes que habrían sido devueltos y que después volvieron, en fin, y que aparentemente fue una mala información del Interior, y hoy día hay una noticia al respecto donde a la persona que entregó la información, entiendo que se la reprimió, o se reprendió, perdón, se la reprendió. ¿Cuál es la situación de lo que pasó ahí? Sí, la semana pasada se resolvió, se concluyó la investigación sumaria, una investigación sumaria sobre esa situación al interior del servicio, y eso concluyó, digamos, que una parte que no había mérito para ir a un sumario administrativo, o sea, no era escalable en ese sentido para una investigación mayor con mayor sanción. Y sí concluyó la investigación que había habido una desprolijidad en la entrega de información en una reunión con las nuevas autoridades, y eso fue transmitido, digamos, desprolijamente, sin hacer los chequeos, y eso de alguna manera una falta leve a la labor funcionaria.
y fue eso, esta investigación sumaria resolvió una falta leve, censura. Es una falta leve, entiendo yo, la información que se entrega a la ministra, pero en el momento en que la ministra lo plantea ante una comisión de la Cámara de Diputados, la Cámara de Diputados tiene todo el derecho a creer de que la información que está recibiendo de la ministra es fidedigna, digamos. Claro. Ahí deja de ser leve, digamos. Lo que pasa es que desde el punto de vista del servicio de la investigación sumaria, lo que corresponde es hacer la evaluación de la labor funcionaria de la entrega de información. Sí. ¿Ya? O sea, y en ese sentido, una entrega de alguna manera desprolija, más que desprolija, sin el chequeo suficiente, en una reunión es algo que el estatuto administrativo señala que no digamos, está dentro de las faltas que se pueden cometer. Y eso es lo que y eso significó, por ejemplo, una nueva manera de tratar los temas de cómo se verifican las informaciones que se generan al interior. Es que ¿Cómo puede ser eso? Fue una cuestión muy puntual. Fue una cuestión muy... Pero una cosa puntual, sí. Y en periodismo se nota todo el tiempo. Un error eventual puede ser una cosa muy puntual, pero lo que sí puede ocurrir es que si uno no corrige aquello, puede tener otra situación puntual y más adelante otra situación puntual. ¿Cómo se evidentemente mejora eso? En el servicio están todos los mecanismos como de auditoría interna, de control interno, de transparencia de la información, de chequeo que normalmente se hacen. Y por eso señalo que fue una cuestión puntual en una situación también donde piensa tú que el servicio, los cambios de gobierno generan también situaciones súper complejas para los funcionarios, de incertidumbre, qué sé yo, de mucho nerviosismo, de mucha... Entonces, claro, es una situación que, como te digo, digamos, tiene una sanción, digamos, que es menor porque hay una falta, digamos, pero que escapa de alguna manera a la situación habitual, ¿no es cierto? O sea, hay mecanismos de control interno de regulación de eso, ¿no? Yo te lo planteo básicamente por lo siguiente. Esta es una persona que le dice algo a la ministra, digamos, pero que proviene de un centro que se supone tiene la información o sabe o debiera saber. El problema, a mi modo de ver, y corrígeme si estoy equivocado, el problema, a mi modo de ver, es que al transmitirse aquello y la ciudadanía lo entiende, el punto es que no solamente afecta al servicio, porque la pregunta es, ¿cómo puede salir una información incorrecta a una autoridad del tamaño de la ministra del Interior desde el servicio? ¿Qué garantía hay de que eso no se vuelva a ocurrir? O si es que inmediatamente esto provoca una mirada de lupa sobre a ver de qué manera tenemos que procesar la información. Sí, efectivamente, fue una cosa que nos hizo a todos de alguna manera reflexionar y dar cuenta de la situación en la que se están llevando, digamos, la forma en que se transmite la información. Ahora, no hubo, como digo, no hubo tampoco fue una situación de desprolijidad simplemente. O sea, no fue una situación tampoco que uno pueda decir que hubo dolo o gravedad o que se inventara algo, ¿cierto? Fue algo que hubo un avión, hubo un proceso de expulsión, hubo un avión que salió, entonces es como una parte de la historia. Se contó de manera desprolija, pero la historia de todas formas ocurrió. O sea, hay una realidad que está ahí y que una parte simplemente no coincidió en la transmisión de la información con lo que había ocurrido, pero no es que no haya habido una expulsión, digamos, no es que no haya habido un avión. Pero para los efectos prácticos de, por ejemplo, tu dirección, estas son como situaciones que de alguna manera prenden una lucecita en términos, por ejemplo, si es que esto fuera periodismo y alguien se equivocara de esa manera, uno diría, a ver, tenemos que generar un mejor chequeo de datos o el editor debe pedir que se revise o generar una nueva fuente para esto. Desde ese punto de vista, ¿qué factibilidad hay de que pueda volver a repetirse una cosa como esta? No, mira, los funcionarios generales del servicio, ¿ya?
Esta persona en particular es una funcionaria que tiene una trayectoria, digamos, histórica en el servicio. Es directora del Departamento de Extranjería, tiene una trayectoria intachable en toda su hoja de vida. Entonces, cometió una desprolijidad en un momento de, digamos, de mucho movimiento dentro del servicio y mucho nerviosismo. Y en general, los trabajadores, los funcionarios y funcionarias del servicio en Santiago y en regiones realizan su labor de manera, digamos, que yo lo celebro y lo encuentro encomiable, y la hacen de manera muy rigurosa permanentemente. Entonces, y tenemos adicionalmente, a pesar de ser un servicio que nos estamos instalando, o sea, un servicio nuevo, tenemos evidentemente los mecanismos y los procedimientos establecidos de chequeo. En ese momento, por ejemplo, nosotros no habíamos asumido la dirección, no se había producido el cambio en la dirección del servicio. Entonces, era una situación muy de transición, con poca, diría yo, en el servicio, con poca conducción todavía, porque no habíamos asumido la dirección del servicio. Luis Eduardo, te quiero agradecer por haber estado con nosotros una vez más aquí. Gracias a ti, Fernando.